Bueno, buenas noches. Mi nombre es Elena Espinal. Soy licenciada en fonoaudiología. Bueno, el tercer módulo lo voy a dar yo. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos para ir entendiendo un poco más sobre de lo que se trata este módulo. Ya, voy a ir compartiendo la pantalla, pero antes me gustaría quizás si algunos se quisieran presentar y bueno, ya tengo sus nombres acá, pero sí me gustaría que saber a lo que se dedican y en qué áreas han estado trabajando. Por favor, si alguno se quisiera presentar. Me presento, Luisen. Gracias. Sí, Mi nombre es Marina Chávez Salvatierra. Estoy trabajando como directora del Centro de Educación Especial Santa Lucía, acá en Montero. Yo trabajo hace 8 años en el área de educación especial. Hice Profocon y de educación especial, pero sí tengo mi licenciatura en educación regular. muchas gracias. ¿Alguien más que se quisiese presentar? Yo, buenas noches, Buenas licenciada, noches. buenas noches, compañeros. Soy Miriam Beizagas Claros, soy igual licenciada en Educación Especial, trabajo con niños especiales en el Centro Nuevo Amanecer, y bueno, son 15 años ya que trabajo en el magisterio, y la verdad este curso me interesó muchísimo. Trabajo con niños autistas, ahorita mi población es niños autistas, igual trabajamos con el equipo, ¿no? Con audiólogo. Y dentro de mi área es muy interesante, muy importante también que nosotros sepamos, ¿no? Como maestros de educación especial, poder atender esta área, ¿no? Con estos niños que necesitan mucho apoyo. Entonces, eso me motivó, ¿no? A hacer el diplomado y la verdad, hasta aquí, muy interesante, muy importante enriquecer nuestro conocimiento y excelentes clases que estamos pasando, ¿no? Eso sería, Listen. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiese presentar para conocerlos un poquito más? Bueno, entonces comencemos. Ya voy a empezar a compartir la pantalla. Eh, en un segundito. Eso. ¿Se puede ver la pantalla completa? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, se dicen, se ve. ve. Listo. Gracias. Bueno, voy a aceptar. Bueno, vamos a comenzar con el tercer módulo. Si es que no se me escuchase o necesito hablar un poquito más fuerte, me van avisando y si por alguna razón tienen alguna duda, va a haber un espacio y vamos a ir comentando y demás, ¿ya? Bueno, el tercer módulo son principios de rehabilitación y terapias en el ámbito de educación especial. Bien, un segundito. Bueno, rehabilitación. La rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en interacción con su entorno. Según la OMS, que es otro concepto que se tiene, que actualmente ese concepto viene a ser uno de los más actuales con respecto a lo que es rehabilitación. Se dice que es el conjunto de medidas médicas, educativas, sociales y profesionales para preparar o readaptar al individuo con el fin de alcanzar la mayor proporción posible de capacidad funcional. Entonces, dentro de lo que ustedes, bueno, creo que todos o la mayoría de ustedes, me atrevo a decir todos, que van trabajando dentro de lo que son centros de educación especial, todo lo que nosotros hacemos es rehabilitar.
Dentro de los conceptos que ustedes tienen como rehabilitar, en sus palabras, ¿alguno que se anime a compartirme qué es lo que entiende? ¿Alguien que me quiera dar algún concepto suyo? ¿O qué entienden por la palabra rehabilitar? Yolicen, buenas noches. Habla Melba Herboso. Buenas noches. ¿Cómo está, Licen? Buenas noches. Bueno, en realidad yo entiendo por rehabilitación a varias técnicas, métodos que nos sirven para recuperar alguna actividad, alguna función del cuerpo que se ha disminuido o que se ha perdido por alguna causa, enfermedad, por algún accidente o alguna patología. Bien, muchas gracias, Melba. ¿Alguien más que tenga algún concepto o que No, quiera nada. participar, por favor? Bueno, no sé si alguna vez han escuchado también el otro término que viene a ser lo que es la habilitación. Eh, la habilitación con respecto a la rehabilitación son conceptos diferentes, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver acá. ¿Quiénes creen, antes de que lo vean, quiénes creen que rehabilitación y habilitación son iguales? Si quieren pueden mandar un pulgar ahí arriba o decir algo para interactuar. O pueden escribir en el chat también. ¿Quiénes creen que es diferente en rehabilitación y habilitación? Pueden mandar también un pulgar si están atentos, porfa. Ay, muchas gracias, Carla. Bueno, les comento. A ver, ¿alguien escribió? Bien, muchas gracias. Les comento. Habilitación y rehabilitación son términos totalmente diferentes, ¿ya? ¿Por qué razón? Se los pongo aquí en una diapositiva en la cual va a ser, es una diapositiva súper simple para que se entiendan nuestras palabras. Muchos quizá ya lo habrán escuchado o quizá han habido términos que algunas veces dentro de lo que es el mismo trabajo o dentro de lo que es el mismo ambiente con los colegas, con algunas personas, nosotros hablamos de sí, estoy habilitando a esta persona o este niño o para hacer esto u otra persona, estoy rehabilitando no sé, para que pueda, no sé, pueda hacer algo más, mejorando algo y demás. Nosotros muchas veces, porque también me ha estado pasando, nosotros hablamos de habilitación y rehabilitación como si fuese un mismo término, cuando son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué razón? Uno, no son iguales. ¿Por qué? La habilitación bueno, la habilitación es cuando ya la persona nace con una discapacidad o nunca ha tenido esa capacidad. Por ejemplo, las personas que han nacido, o sea, las personas no videntes, o sea, han nacido sin poder ver, es decir, nunca han tenido la capacidad de ver. Entonces, nosotros vamos habilitando diferentes maneras para que esa persona pueda entender y comprender el mundo de diferentes formas. Ahora, la rehabilitación se da cuando esa persona tenía esa capacidad, pero por algún X, Z, Y motivo ha perdido esa capacidad, ¿ya? Como por ejemplo, dentro de lo que es mi área, dentro de lo que es fonoaudiología, como dentro de lo que son diferentes áreas, un ejemplo claro son los accidentes cerebrovasculares, las afasias. ¿Por qué razón? Porque la persona ha nacido con la capacidad de poder comprender, la capacidad de poder expresarse y hablar sin ningún problema, por diferentes razones. En este caso puede ser un accidente cerebrovascular
un trauma cráneoencefálico, deme un segundito, y tiro. O por alguna razón que haya sido, puede ser un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, de, de tipo hemorrágico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La persona ha perdido la capacidad de poder comunicarse en alguno de los niveles del lenguaje, ¿ya? Entonces, por esas razones es que ya se le ha dado un cuadro de afasia, una hemiparesia o algo más. Entonces, es decir, que dentro de lo que es, bueno, dentro de lo que yo he estado trabajando, por ejemplo, con personas adultas mayores en la gran mayoría de los casos, pasa que la persona ya había tenido la capacidad de comunicarse, pero por alguna de estas razones que se las he ido nombrando, han ido perdiendo. Un segundito. No sé quién es. Pero está con su micrófono prendido. Eh, Ay, perdón. Ahora sí. Gracias a la persona que era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de lo que es la habilitación es una persona que ha nacido con la discapacidad como tal o no ha tenido esa capacidad. Entonces, lo que se hace es habilitar o se habla de habilitación de alguna capacidad o mejorar el estilo de vida o mejorar la actividad que vaya a querer hacer. Es decir, o ir aumentando algo más, ¿no? Dentro de lo que es la rehabilitación, la persona ya ha nacido con la capacidad, pero por alguna razón la ha ido perdiendo, entonces se va rehabilitando. El mismo nombre lo dice, es habilitación y rehabilitación. Nosotros cuando le ponemos la sílaba re, nosotros decimos que estamos volviendo a hacer algo. Entonces, básicamente se trata de eso. Ahora, aquí en la diapositiva, denme un segundo, tengo que admitir a alguien. Ay, no sé, creo que no. Bueno, aquí dentro de la diapositiva yo he puesto algunos casos en los cuales se han hecho habilitación y rehabilitación. Dentro de lo que es el chat, o si quieren pueden encender su micrófono, denme algunos ejemplos más que puede ser de habilitación y rehabilitación para saber si es que me han podido comprender estos dos conceptos básicos. Es que Licen, habilitación podría ser también como habilitar a un jugador para que entre, no sé, a jugar fútbol, voleibol o algo así. pero el jugador ya ha debido tener esa capacidad y digamos que por algún accidente eh, no se ha tenido una lesión muy grande. No, yo Y decía habilitación, no rehabilitación. claro, pero la habilitación es cuando la persona no tenía esa capacidad, pero me estás diciendo que es un jugador, o sea, ya jugaba, ya tenía esa capacidad. Claro, pero no estaba habilitado para jugar. Y ahora lo habilitan y puede entrar a jugar un partido. Ya, pero dentro de lo que es alguna discapacidad, Ah, ya, voy a pensar entonces. muchas gracias. Pero básicamente, si se dan cuenta, ahí está también un ejemplo que lo podemos poner, como por ejemplo, una persona que nunca ha jugado fútbol en su vida, pero por alguna razón sí se está habilitando para que pueda jugar fútbol, es decir, nunca ha tenido la capacidad de jugar fútbol en su vida. Es un ejemplo muy aparte de lo que estamos hablando ahora, pero que por alguna razón o sea, sí ha entrenado, sí lo han entrenado y demás, y entonces Tim puede jugar ahora sí fútbol. Por ejemplo, eso estamos habilitando a una persona. Ahora vamos a poner ese mismo ejemplo en una rehabilitación. Un jugador de fútbol que ya jugaba y que por alguna razón ha tenido una lesión.
una lesión en la cual lo ha sacado de las canchas y por diferentes motivos ha hecho fisioterapia, ha hecho las diferentes terapias físicas para poder rehabilitar esas áreas de su cuerpo y en la cual está volviendo con la rehabilitación a jugar fútbol. No sé si se me entiende así, tal vez. Sí, está claro. Y dicen, eso vendría a ser rehabilitación. Exacto. Rehabilitación, la persona ya tenía la capacidad, o sea, podía jugar fútbol. En este caso estamos dando nuestro ejemplo. La persona podía jugar fútbol, ya jugaba, eh, pero por alguna razón ha tenido una lesión y lo han sacado de las canchas. Se ha tenido que ir a hacer fisioterapia, se ha tenido que dar un, no sé, le han tenido que hacer una cirugía, le han tenido que poner tornillos, clavos, no sé lo que se hace. Entonces, después de eso, después de su tiempo de espera, ¡ting! Volvió a jugar. Esa es una rehabilitación, ¿ya? O Mientras, rehabilitación también las personas que se meten a las drogas y van a rehabilitarse, ¿no? exacto, la También. persona jamás, o sea, jamás, digamos que ha estado en las drogas, se metió a las drogas, ahí dentro se está rehabilitando, se le está quitando las drogas, está pasando por todas las fases y luego está rehabilitándose para continuar su vida sin drogas. En un ejemplo más clarito. Ya le dicen, entonces la habilitación viene a ser a las personas que nacen con discapacidad. Exacto, es decir, que nunca han tenido una capacidad como tal. Un ejemplo, a ver, un Ay, ejemplo, ay, ay. Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad física motora y van a hacer terapia o van a hacer fisioterapia, esos son, ahí hablamos de la habilitación, entonces, ¿no? simplemente, ¿cuál es la diferencia? Que en la habilitación la persona ya nace con la discapacidad, como por ejemplo, les doy un caso. A ver, un caso. Una persona que, a ver, ha nacido, un niño que ha nacido sordo, es decir, que ha nacido sin la capacidad de escuchar, ¿ya? El niño ha nacido sordo por diferentes motivos. Dentro de los motivos, bueno, son diferentes motivos que el niño ha nacido sordo. A medida de que el niño va creciendo, los papás se dan cuenta que el niño es sordo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los papás? Ven la forma en la que, no sé, ponerle audífonos, hacerles poner un implante coclear, no sé, algo así. Entonces, ¿qué están haciendo? Están habilitando su audición. Es decir, no ha tenido esa capacidad de escuchar, pero gracias a los audífonos, gracias a un implante coclear, están habilitando su audición. Ese es un ejemplo, que no siempre se da, pero bueno, ahí hay un ejemplo. ¿Se logra entender un poquito más habilitación? Sí, puedes hablar. Bien. Dicen, entonces necesariamente la habilitación es cuando una persona nace con esa discapacidad Es, y la rehabilitación sería cuando por un factor externo tiene una, o sea, se afecta alguna parte de su cuerpo, algo así. exacto, o sea, en la habilitación la persona nace con la discapacidad, no tiene nunca esa capacidad, pero en la rehabilitación tenía la capacidad, digamos, un ejemplo con el mismo, con la vista. Una persona que ha hecho todo, no, bueno, con el oído, una persona que ha tenido la capacidad de toda su vida de escuchar bien. Una persona que ya, por ejemplo, las personas que trabajan en lugares con muchos ruidos, ¿ya? Vamos a poner de ejemplo de un minero. Los mineros siempre están en las minas con constantes ruidos, ¿ya? Entonces, esa persona durante todo ha nacido con la capacidad de escuchar, ha tenido toda su niñez, toda su infancia, todo, o sea, ha estado todo el rato con la capacidad de escuchar, pero gracias a las minas ha ido disminuyendo esa capacidad de escuchar
¿Por qué? Por el mismo trabajo que tenía. Llega un punto en que la persona pierde de cierta forma la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque ha estado en la mina, donde hay mucho ruido. Entonces, por diferentes razones, la persona ha perdido la capacidad de escuchar. ¿Y cómo nosotros vamos a rehabilitar? Se rehabilita, bueno, la parte de audiología rehabilita con audífonos. Entonces, de esa manera se le está tratando de mejorar, de ayudar, de devolver de cierta manera la audición que ya había perdido. ¿Por qué? Porque estaba en las minas. ¿Se logra entender algo más así? Ok, gracias por el dedito. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? Pueden preguntar lo que sea, estamos aquí para aprender. Y si tienen dudas, igual díganlas ahorita o las pueden escribir en el chat. Estoy aquí atenta y los voy a ir leyendo. Ya, bueno, aquí hay una persona más, lo agregamos. ¿Alguien tiene alguna duda más? Eh, Lucía Portilla, ¿puede hablar? Sí, sí. Perdón, tengo problema con la paga, cosa, pero igual parto con ustedes. Está muy interesante la experiencia a la habilitación y pienso que también con la rehabilitación y en cuanto no solamente habilitar para que ellos puedan escuchar, sino habilitarles para la comunicación, para el habla. Es decir, se le capacita, se le hace terapia de lenguaje para que ellos puedan comunicarse, habilitarle a que ellos puedan integrarse a la sociedad a través de la comunicación, sea en su lenguaje oral o lenguaje de señas o Exacto. escrita, o escrita. Se le habilita la comunicación en las personas sordas y uno era, bueno, que perdió la audición después del nacimiento, por causa de un accidente, una enfermedad que provocó esa sordera, entonces es la rehabilitación, es decir, trabajar con ellos, eh, rehabilitarlos para que pueda recuperar, en cierto cual modo, la comunicación. Eh, Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Y exactamente, así tal cual es que es, por ejemplo, les he tratado de estar dando quizá algunos ejemplos externos o unos ejemplos dentro de lo que es nuestra área. Eh, Igual, ahora les pongo a pensar un poquito. Por ejemplo, ¿tienen en mente algún cuadro, o alguna condición que se hable de habilitación y rehabilitación al mismo tiempo? Ahorita ya hemos desglosado habilitación y rehabilitación por su lado, pero alguna idea de algún cuadro, alguna condición que se habilite y se rehabilita al mismo tiempo. Dicen, si no estoy equivocada, puede ser el cáncer. Por ejemplo, cuando le dan el diagnóstico de cáncer, ¿esto lo habilitan y tiene que ser la rehabilitación o estoy equivocada? Por ejemplo, mira, ahí hay un caso interesante en el tuyo. Si ves, no es tan claro, ¿no ve? Es como que se habilita y se rehabilita. Un caso igual medio complejo que me ha tocado pensarlo mucho, también son las personas con parálisis cerebral. ¿Por qué razón? Muchas veces creo que muchos de nosotros hemos trabajado, hemos compartido con personas con parálisis cerebral. Ustedes saben que la parálisis cerebral
si bien hay unas personas que nacen con la parálisis cerebral, ¿no ven? O sea, salen del vientre de su mamá, perdón, tengo un gatito, nace del vientre de su mamá y bueno, por diferentes razones de que no ha llegado el oxígeno al cerebro por mucho tiempo, eso ha hecho que la persona tenga un parálisis cerebral, bueno, que es parálisis cerebral infantil. Pero antes de eso, dentro de lo que ha sido en los 9 meses que ha estado la persona, que ha estado el niño, el bebé dentro del vientre de la madre, no tenía ninguno de estos problemas. Entonces ahí se van dando cuenta que no hay mucha lógica, o sea, es complejo. Pero también, ¿cuál es el caso con el tema de parálisis cerebral? Hay varios niños que nacen sin ningún problema, que nacen totalmente sanos, pero a los días, a las semanas, desde muy chiquititos, por alguna enfermedad, por alguna fiebre muy alta, por algo que les ha sucedido, ¡pim!, tienen parálisis cerebral. Entonces, si ahí notan, estamos hablando de habilitación y también estamos hablando de rehabilitación al mismo tiempo. No sé si en algún punto se han puesto a pensar eso, que es, o sea, es así bien complejo, no tiene incluso esta lógica, por la razón de que no se va hacia la habilitación o hacia la rehabilitación, se va hacia ambos lados. Eh, ¿Alguien más tiene algún ejemplo o quiere comentar algo sobre este pequeño tema? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Me parece que en una discapacidad física se pueden dar las dos cosas, ¿no? Porque se le hace una habilitación en el aula para trabajar en el aula cuando son pequeños y también en áreas técnicas cuando ya son adultos, pero también se los rehabilita en el tema de su discapacidad física. Entonces, no sé si está de acuerdo que ahí se utilizarían las dos cosas, ¿no? La habilitación y la rehabilitación. Ahí se dan cuenta que hay ciertas áreas, ciertos casos en los cuales se toman los dos como tal. O sea, no es ni blanco, no es ni negro, estamos por el gris. Si se dan cuenta, hay diferentes casos en los cuales nosotros tenemos que ir pensando. Por ejemplo, en el caso de que ahorita nos comentaba Andrea, de que pasa eso, de que se habilita una capacidad que nunca ha tenido, pero se rehabilita, digamos, la parte física. ¿Me entienden? Como por ejemplo también en la parálisis cerebral, como les digo, o sea, nosotros decimos que cuando la persona nunca ha tenido la capacidad y ha nacido así, pero hay casos en los cuales después de unos días, después de unas semanas, después de un corto tiempo, el niño tiende a tener parálisis cerebral por diferentes motivos. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Rehabilitar, por más chiquitito de que sea. No sé si se me logra entender con esos ejemplos también y con el ejemplo de Andrea. ¿O alguien tiene algún comentario, duda? Sí, creo que está bien claro esto. Una se conlleva con la otra, necesariamente. Exacto. Y más, Bien. dígame, perdón. Sí, sí, no, es justo. Estaba diciendo que está bien claro que cada discapacidad, que sea de nacimiento, sea ya adquirido después del nacimiento, pienso que eh, se le lleva a la habilitación y la rehabilitación, porque eh, necesariamente necesita se trabaja las dos cosas juntos. Exactamente. Ahora, por ejemplo, les doy también un caso interesante dentro de lo que es lenguaje, dentro de lo que es comunicación. Los niños con autismo. Ahí una de ustedes me venía a decir que trabajaba con muchos niños con autismo o personas con autismo. Entonces, bueno, personas
que están dentro del espectro autista, que es la manera correcta de decir, ya que es un espectro, ¿no? Entonces, creo que esta persona también me va a entender un poquito. Los niños, la mayoría de los niños dentro del espectro autista tienden a no tener un buen desarrollo del lenguaje. Es decir, que incluso o sea, lo que nosotros esperamos es que al año el niño ya esté diciendo palabras, esté diciendo mamá, papá, antes del año que esté haciendo balbuceos, después del año, el año y medio que tenga un vocabulario de unas 40, 50 palabras, a los 2 años que tenga un vocabulario más amplio, de que tenga, incluso de que esté comenzando a hacer la estructuración de frases de dos palabras, 3 palabras, mamá, dame, quiero agua, quiero helado, no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si les aparece alguna vez, han visto, han indagado quizá en que varios de los niños que están dentro del espectro autista hasta el año o incluso antes del año parecía que su desarrollo del lenguaje iba a ser normal. Es decir, que ellos, los mismos papás nos dicen, ¿no? Ya me decía mamá, ya me decía papá, ya me decía agua, ya me decía leche, pis, no sé. Pero después del año, año y medio, 2 años, ¡ting! Esta, estas habilidades, este desarrollo del lenguaje, chao. O sea, es como si el niño se hubiera olvidado de hablar. No sé si en algunos casos han ido escuchando, han visto o capaz han trabajado o han indagado en esto. Ahí que se ve en estos dos casos. ¿Por qué razón? Porque la persona, al parecer, el niño en este caso, está, el niño está, ha nacido con la capacidad de hablar. Pareciese que su lenguaje está siendo desarrollado de una manera normal, pero de la nada empiezan a aparecer estos indicadores de autismo, en los cuales uno de ellos ha sido de que el lenguaje es como si se hubiese olvidado de hablar, como si se hubiese olvidado de comprender, como si se hubiese olvidado de escuchar, incluso porque ni siquiera muchas veces atienden a su nombre. Entonces, en ese caso, ustedes ahí ven que es, también es ahí rehabilitación, ¿no? Porque al parecer la persona tenía la capacidad, pero, bueno, el niño tenía la capacidad, pero no había más. O sea, es como que el niño se ha olvidado. Pero hay otros casos niños dentro del espectro autista, que realmente desde muy chiquititos se ve que su desarrollo no hay balbuceos, no hay gorjeos, no hay mamá, mamá, papá, 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 agua, no sé, leche o como a veces los papás dicen tetita, no sé, todo eso no hay. Entonces desde ahí es como que el desarrollo de su lenguaje no ha habido, o es que ha habido muy poquito, porque muchas veces los papás dicen, sí, hace todo, pero a veces pareciese que no ha sido así, ¿no? Entonces en ese caso también es una parte importante, es una parte interesante de trabajar dentro de lo que es la parte del lenguaje. Aquí hay algunos que trabajen con autismo o con niños con autismo, personas con autismo. Sí. Aquí hay Carla. ¿Nos podrías contar un poquitito sobre o comentar dentro de lo que es tu experiencia? ¿Qué es lo que has podido ver en este caso? Bueno, buenas noches nuevamente. Bueno, como usted dijo, ¿no? Al parecer el desarrollo de lo que consideramos normal, vamos a decir así, porque sabemos, aún en los niños neurotípicos el desarrollo no es igual, todos tenemos distintos tiempos para aprender, ¿no? Inclusive, digamos, a pesar de que se dice que a los 2 años más o menos el niño tiene que decir un aproximado de 100 palabras, no todos lo dicen, y eso no quiere decir que esté fuera de lo normal, vamos a decir, porque cada niño, en el caso de los niños autistas,
autistas, como usted ya bien lo dijo, hay papás que mencionan que sí, ¿no? Sus niños tenían algunos balbuceos, algunos monosílabos, vamos a decir así, y que después ya hubo un retroceso, porque eso es lo que hay en ellos, en algunos, un retroceso, ¿no es cierto? O sea, de las habilidades que ya habían adquirido hay un retroceso. Y hay algunos que en su vida no hubo nada, no hubo ni balbuceo, ni la pronunciación de monosílabos, nada, ¿no? Entonces con ello, por eso es que se trabaja bastante con esta especialidad que es fonoaudiología para poder ayudar, porque si bien tengo entendido que su órgano fonoarticulatorio no es que esté dañado, ¿no? Sino que ellos no pueden sacar la voz, vamos a decir, ¿no? Pero que ellos expresan, de hecho, el lenguaje que ellos tienen, su forma de comunicarse son los programas, ¿no? Así como las personas con hipoacusia, bueno, ellos tienen la lengua de señas, entonces los niños autistas, su forma de comunicarse son los pictogramas. Bueno, eso le podría decir por ese lado, no sé si hay alguna otra cosita o eso era lo que quería escuchar, Lice. Muchas gracias, no, sí, quería saber cuál era también el punto de vista de algunos de ustedes, ¿no? También como un plus, dentro de lo que son los niños dentro del espectro autista o los niños autistas, también hay que tener en cuenta que lo que tú decías de que en todos estos casos no es que los órganos fonoarticulatorios tengan algo mal, entonces es decir que o sea, todo está bien. La diferencia es que muchas veces hay que trabajar mucho lo que es la parte de comprensión hasta el punto en el que el niño sepa cómo utilizar su lenguaje en palabras sencillas, diciéndole, se los vengo comentando un poquito esto. Ahora, sí se trabaja mucho con lo que son los pictogramas, pero un consejo, no siempre traten de que el niño se vaya a comunicar con pictogramas. Si bien hay muchos niños dentro del espectro autista que son no verbales, pero hay también muchos que logran ser verbales. Entonces, si es que van a trabajar o están tratando dentro tal vez de las áreas que ustedes están viendo o tal vez dentro de esta área, siempre traten de usar los pictogramas, sí como sistema alternativo, en muchos casos, cuando vemos que no van a ser verbales. Por ejemplo, niños más grandes, que realmente ahí vemos que su desarrollo del lenguaje, o sea, no está desarrollando el lenguaje. Pero hay niños más chiquititos, niños incluso se sigue probando en niños grandes, de que su desarrollo del lenguaje capaz va a estar ahí. Entonces, en ese caso, se lo puede utilizar como sistema aumentativo del lenguaje, no siempre como alternativo. Ese es un consejo que me ha ido ayudando también. Sí, Lucía. Sí, también quisiera compartir con ustedes con respecto al autista y la sordera, que muchas veces se confunde mucho por el hecho de que el autista tiende a aislarse, tiende a huir al ruido. Entonces a veces es como que está ausente, es como que no escucha. Se confunde mucho, eso es muy importante tener en cuenta, que el niño autista, en vez de escuchar, escucha demasiado, es decir, tiene un niveles muy elevado y por ende se lastima, entonces trata de huir. Entonces es importante tener en cuenta porque muchos niños, pues, de acuerdo a mi experiencia, sufren mucho pues, en el grupo, en el bullicio, donde hay mucha gente que habla, que hay música, por ahí es importante tener en cuenta esa situación. Y ellos se encuentran bien donde hay bien un lugar relajado, silencio, donde no hay mucho ruido de motores o de aparatos. Y bueno, buscar la forma de comunicación. Es verdad que algunos no tienen la capacidad de hablar, que son, que no es porque están afectados
partes involucradas en la comunicación al habla, sino que a nivel motora o de, como vos decís, de la comprensión. Algunos tienen una capacidad intelectual muy alta, muy elevada de comprensión, que hay que saber descubrir la capacidad que tiene, a trabajar sobre la capacidad y no sobre la discapacidad. Eso quería compartir con ustedes. Listo, muchas gracias, Lucía. Bueno, ¿alguien más que quiera dar alguna opinión antes de cambiar de diapositiva? Ok. Bueno, cambiamos. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí hay una imagen de diferentes personas, las cuales tienen diferentes eh, discapacidades, en las cuales, por ejemplo, podemos una persona no vidente, dos personas que están en silla de ruedas, personas que ahí también se ha trabajado mucho lo que es la rehabilitación. ¿Por qué razón? Vamos a tomar en cuenta que las personas que no tienen miembros de su cuerpo, tenían los miembros de su cuerpo y por diferentes razones los han perdido y bueno, se les han puesto o sea, se les han tratado de rehabilitar esas áreas de su cuerpo por alguna, o habilitar también las áreas de su cuerpo, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es terapia. La terapia es un término amplio en medicina que se refiere a una serie de intervenciones diseñadas para tratar enfermedades y mejorar la salud y el bienestar del paciente. Esta palabra derivada del griego terapeia, que significa curación, abarca una variedad de métodos utilizados para prevenir, tratar, manejar o curar una enfermedad o afección médica. El objetivo de toda terapia es proporcionar alivio de los síntomas, mejorar la función físico-psicológica y cuando sea posible, erradicar completamente la enfermedad. Nosotros lo estamos viendo así. Esos son conceptos que son como conceptos bien generales en realidad, porque ustedes saben que dentro de lo que es la terapia, sea la terapia fonoaudiológica, sea la terapia psicológica, sea la terapia dentro de lo que es el área de fisioterapia, sea no sé, sea terapia ocupacional y demás, muchas de estas áreas, no, muchas de estas áreas, muchas veces las terapias vienen a ser sesiones que son diseñadas para ir paso por paso, dependiendo la condición que va a tener la persona, niño, niña, persona adulta, adulta mayor, ¿no? Obviamente dentro de las diferentes áreas que las he ido mencionando, tienen un diferente camino, diferentes métodos y demás. Pero en qué de alguna manera se relacionan estas? En que las terapias son sesiones que nosotros vamos creando de acuerdo a las necesidades de cada persona, porque no existe un manual y si existe, a veces nosotros tenemos que cambiar muchas cosas, donde diga, por ejemplo, en el área en el que yo trabajo, por ejemplo, el niño no puede articular diferentes fonemas. Entonces, en mi manual voy a buscar y voy a poner, no puede articular el fonema S, L y R. Entonces, de esta manera lo voy a hacer. En algunos casos es así tal cual. Trabajo S, trabajo L, trabajo R. Pero en la mayoría de los casos, poniendo ejemplo el área en el que trabajo, en la mayoría de los casos, no es que se llega desde el punto de inicio al punto de partida de un solo paso. Muchas veces nosotros tenemos que partir desde el punto de inicio al punto final, perdón, al punto final nos tenemos que partir en 10 pasos, en 20 pasos, en 15 pasos, y lo que muchas veces varios papás, varios de nosotros también cometemos los errores, es que nosotros solemos prometer, por así decirlo, a los papás, a los cuidadores, a la familia como tal, o incluso a nuestros mismos colegas, de que en 10 sesiones este niño ya va a hacer esto, en 15 sesiones este niño ya va a hacer lo otro, en 20 sesiones y demás.
cuando muchas veces nosotros podemos dar lo mejor o sea, lo mejor de nosotros para poder trabajar en la terapia, diseñar los mejores planes de intervención, eh, no sé, ser los más capos, haber salido eximidos de nuestro trabajo, de nuestras áreas de estudio y demás. Pero también hay que tomar en cuenta ahí que también tenemos que ver las capacidades de la persona, tenemos que ver las dificultades de la persona, tenemos que ver la motivación de la persona, tenemos que ver la motivación y el apoyo de la familia. Entonces, la terapia no es una línea de logros. Muchas veces hay muchos pasos buenos que vamos a dar, pero podemos dar el doble de retroceso, o podemos subir un escalón y bajar dos, o subir uno y bajar uno, subir uno y bajar uno. ¿Por qué? Porque la terapia de eso se trata, o sea, la terapia es diferente, la terapia es muy relativa para diferentes personas. ¿Por qué? Por todas las áreas que les voy diciendo, la motivación, el apoyo de la familia. Muchas veces hay muchos niños, muchas personas que, por ejemplo, en los centros de educación especial, por diferentes razones, no hay mucho apoyo de la familia y muchas veces no se los culpa porque también están haciendo todo lo mejor que pueden con llevarlo, ¿no? A un centro, con llevarlo a terapia, con pagar su terapia y todo eso. Entonces, todo eso es bien relativo. Siempre tengan en cuenta de que también hay diferentes tipos de terapia con diferentes áreas, con diferentes visiones, con diferentes maneras de trabajar. Por ejemplo, hay muchos, digamos, que podemos trabajar lo mismo, pero siempre vamos a tener nuestros métodos de intervención totalmente diferentes, muchos métodos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo dentro de lo que es el área en el que yo trabajo. Eh, un niño que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje viene a ser un niño neurotípico, pero las áreas del lenguaje no se han desarrollado de la manera que se espera. Entonces, ahí yo puedo trabajar con diferentes métodos, como mi colega va a trabajar con otros métodos. No sé si en algunos casos han escuchado con los métodos PROMPT, el método Ventura, la terapia manual, no sé, terapias auditivas verbales, no sé, todo lo que vaya a ser, ¿no? Pero yo voy a elegir trabajar con el método Ventura. Pero mi colega va a decir, yo voy a trabajar con el método PROMPT. Entonces, si ahí se dan cuenta, también la terapia ahí va siendo diferente, porque nosotros mismos dentro de lo que es, digamos, una misma área o dentro de lo que es una misma alteración, pasa que nuestros mismos métodos, nuestras mismas áreas de intervención, nuestros mismos planes, nuestras mismas estrategias no van a ser iguales, por así decirlo. Denme un segundín. Eso. Dentro de lo que es terapia, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Algún, alguna pregunta? Y antes, siempre, por ejemplo, dentro de lo que es la terapia, nosotros tratamos de trabajar, de ayudar, de rehabilitar ciertas áreas, ¿no? E incluso de habilitar ciertas áreas, pero no siempre es que la persona, no es siempre que nosotros vamos a erradicar la condición o la alteración por más capos que seamos, porque hay ciertas condiciones en las cuales siempre van a estar, pero nosotros podemos ayudar, mejorar incluso la calidad de vida de la persona, dar diferentes alternativas y demás. Un ejemplo que les pongo, dentro de lo que es el área en el que yo trabajo, hay niños con parálisis cerebral. No, no desarrollan el lenguaje. Digamos, hay un niño con parálisis cerebral que no va a desarrollar el lenguaje.
pero por la diferente terapia física, que es la parte de fisioterapia que se ha estado haciendo y demás, la parte cognitiva tratando de trabajar entre lo que se puede. Entonces nosotros estamos tratando de rehabilitar esas áreas y bueno, dentro de lo que es la parte del lenguaje, incluso nosotros podemos crear hasta un tablero de comunicación para que la persona se pueda comunicar. Nosotros estamos adaptando para que la persona se pueda comunicar, estamos tratando incluso de rehabilitar la parte cognitiva para que la persona sepa cuáles, digamos, dentro de habilidades, sepa cuáles tomar, sepa cuáles comer, sepa cuáles, no sé, dentro de las necesidades que la persona pueda tener. Entonces, nosotros quizá no podemos erradicar la condición, no podemos ser mágicos y hacer que la persona hable, comprenda, estructure oraciones, sepa utilizar su lenguaje, pero no, lo que podemos también es tratar de ayudar habilitando la manera en la que ellos puedan comunicarse. ¿Alguien tiene algún comentario, duda? Sí, estoy de acuerdo contigo que tenemos que, a veces cometemos errores de querer lograr ya en poco tiempo cierta recuperación, cierta habilitación. Pero es muy importante, creo que en este caso, como vos decías, de acuerdo al acompañamiento y el apoyo de la familia, porque uno en, en gabinetes de rehabilitación, uno no trabaja sola, se trabaja en equipo. Y yo pienso que ese entusiasmo y esa gana y esa confianza, esa esperanza que se tiene que dar es muy bueno porque es motivador. Tenemos que ser realistas, por supuesto, de que no todo vamos a lograr en poco tiempo, en un corto plazo, pero hay que hablar claro de acuerdo a la situación, de acuerdo a la discapacidad y de acuerdo a nuestro profesionalismo también, de no prometer mucho, pero también no desanimar mucho. ¿Me entiendo? Entiendo que hay que motivar, hay que dar esperanza y hay que estimular a la familia a que colabore, que no asumamos toda la responsabilidad. Y bueno, trabajar en equipo y que la recuperación o la habilitación depende mucho del trabajo en equipo que ponemos nosotros. Y es muy bueno, verdad que no podemos adelantar ciertos resultados, pero sí podemos dar ese estímulo para lograrlo lo más antes posible. Muchas gracias, Lucía. Y también así tal cual como Lucía lo decía, muchas veces, no sé si les ha pasado, pero muchas veces la familia no está. Incluso nosotros como terapeutas muchas veces tenemos que ser el apoyo, el terapeuta, la familia en ese mismo momento o en ese gabinete de rehabilitación. ¿Por qué? Sí. Exacto, porque hay muchas veces en las cuales, por diferentes razones, o sea, creo que no podemos juzgar, pero porque, no sé, el papá tiene que ir al trabajo, la mamá tiene que ir al trabajo, tienen que sustentar la parte económica para la persona, para los otros hijos, para, no sé, todo eso. Entonces, creo que un plus es que nosotros como terapeutas tenemos que también estar siempre, o sea, siempre motivados y ayudar a motivar a las otras personas dentro de lo que es la parte de la rehabilitación o habilitación, porque muchas veces hacemos el rol de todo. Claro, así mismo. Exacto. Pero sí, ¿alguien más que tenga alguna duda dentro de lo que es la parte de terapia? Bueno, continuamos. Dentro de lo que es la terapia, lo que es dentro del gabinete de rehabilitación, dentro de lo que es
todos los procesos de rehabilitación, no solamente se participa como tal una sola área, porque no todos sabemos de todo. Entonces, dentro de lo que son estas áreas, vienen a ser los médicos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, maestros de educación especial y demás. ¿Por qué? Porque miren, dentro de lo que es la parte médica, en general empieza dentro de lo que es la parte médica, ¿no? Muchas veces los médicos vienen a ser las personas que van a dar la primera mala noticia, por así decirlo, o van a dar la primera información acerca de la condición de la persona. Dentro de lo que es la parte de discapacidad, el médico que creo que los médicos o bueno, las áreas que más interactúan son los médicos fisiatras, los médicos neurólogos, traumatólogos y demás, ¿no? Dentro de lo que es el área de discapacidad, sobre todo. También los médicos, los que son pediatras, porque tengan en cuenta que muchas de las discapacidades se dan cuando estamos en los primeros años de vida o incluso naciendo, ¿ya? Dentro de lo que son los enfermeros como tal, son el apoyo que va a estar ahí, son las personas que van a interactuar dentro de lo que son las condiciones, mucho más si son condiciones que tienden a tener muchos pero un ratito admitir, mucho más si son personas que tienen que pasar por distintas cirugías, internaciones, poner medicación y demás, como por ejemplo, un ejemplo, en el síndrome de Down. En el síndrome de Down, si bien vienen con diferentes condiciones las personas con síndrome de Down, niños con síndrome de Down, también vienen con condiciones físicas fregadas que hay que también trabajar. Que en este caso no es rehabilitar, sino creo que las personas que van a trabajar más ahí es la parte de los médicos y enfermeros, como por ejemplo, en el caso de que hay muchos niños con síndrome de Down que vienen con malformaciones cardíacas, malformaciones congénitas incluso, ¿ya? En las cuales se necesitan hacer diferentes procedimientos y demás. Entonces, ahí donde quienes trabajan los médicos, enfermeras, cirujanos, cardiólogos y todo eso, ¿ya? Luego también está el área de fisioterapia o fisioterapia, las personas que son fisioterapeutas. Ellos son los fisioterapeutas, las personas quizá que más trabajan incluso dentro de lo que es la terapia física. ¿Por qué? Porque ayudan a rehabilitar y habilitar en diferentes condiciones de las diferentes personas. El ejemplo que poníamos ahí, un ejemplo claro que era el de un jugador de fútbol. El jugador de fútbol se va a ir al traumatólogo, se va a ir, no sé, va a estar a una cirugía con enfermeros y demás, pero ¿quién va a ser su terapeuta? ¿Quién va a ser la parte de la rehabilitación? Lo va a hacer un fisioterapeuta. También dentro de lo que es la parálisis cerebral, ahí se trabajan diferentes áreas. Obviamente están, no sé, neurólogos, que los medicamentos, que esto, que lo otro, pero igual los fisioterapeutas están ahí para trabajar todas estas áreas en parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque también se trabaja mucho dentro de lo que es la musculatura, las articulaciones para niños con parálisis cerebral, para personas con parálisis cerebral. ¿Para qué? Para ir habilitando y rehabilitando distintas capacidades que ellos pueden tener, que muchas veces ha pasado que se vea una persona con parálisis cerebral y eso fue todo. Tratan de que capaz solamente tenga ciertas habilidades básicas. Y a veces es también por la poca información que creo que a veces tenemos o también por el tema económico y demás, ¿no? Que se va dando. Entonces ahí también nos damos cuenta de lo importante que es. Actualmente yo trabajo en un centro en el cual se trabaja mucho de lo que son diferentes
eh, síndromes interesantes. Se trabaja mucho de lo que es parálisis cerebral y bueno, y también ahí se trabaja, o sea, ahí trabajo con muchos fisioterapeutas. Yo dentro de lo que es mi área de trabajo, les puedo asegurar que recién creo que este año que he empezado a trabajar ahí, he visto la importancia, he visto lo increíble que los fisioterapeutas pueden hacer. Entonces, muchas veces nos pasa eso, que nosotros decimos, sí, el fisioterapeuta va a hacer esto, pero puede hacer mucho más y a veces es como cada uno dentro de nuestras áreas también. Nosotros pensamos hasta por ahí que la persona va a hacer ciertas cosas, pero en sí son más cosas de las cuales va a poder hacer, habilitar a una persona. El siguiente son los terapeutas ocupacionales. Después, no sé si nos dé tiempo en esta o si no en el día de mañana, voy a ir explicando un poquitito más acerca del trabajo o acerca de las áreas, de estas áreas, un poquitito de en qué parte participan, qué es lo que hacen, pero ahorita se les estoy dando un pantallazo para que también tomen en cuenta, ¿no? Porque ahorita estamos tratando de hacer conceptos claros, conceptos quizá cortos. Bueno, dentro de lo que son los terapeutas ocupacionales, no sé si algunos han ido escuchando lo que es terapia ocupacional. Creo que terapia ocupacional ahorita es un área muy increíble, muy bueno, pero que muchos de nosotros no han ido escuchando. Les soy bien sincera, yo en la universidad estudié con puro terapeuta ocupacional. Éramos fonoaudiología y terapia ocupacional. Entonces, por esas razones que los voy conociendo. Actualmente yo soy de La Paz, pero actualmente yo vivo en Santa Cruz y trabajo en Santa Cruz. Entonces, si vamos viendo todo eso, nosotros hemos estudiado en La Paz. Yo estudio con puro terapeuta ocupacional, porque fonoaudiología y terapia ocupacional eran prácticamente carreras gemelas, por así decirlo. Obviamente cada uno dentro de sus áreas, pero nos manejaban así porque éramos muy poquitos. Y yo he estudiado en la UMSA, por ende, ustedes saben que la UMSA son así 90, 100 personas por aula, pero nosotros entre terapia ocupacional y fonoaudiología éramos 30 con suerte. Entonces nos juntaban, ¿ya? Entonces, a la larga de toda la carrera, obviamente he ido viendo todo lo que era terapia ocupacional y demás, pero recién este año, no este año, recién el año pasado, he ido viendo el área, cómo se trabajaba en terapia ocupacional. Terapia ocupacional trabaja mucho de lo que son habilidades de la vida diaria, trabaja mucho de lo que es la parte trabaja mucho de lo que es de la mano con fisioterapeutas, van adaptando, habilitando también ciertas acciones que las personas no pueden hacer, pero lo van adaptando partes de su vida, partes de su casa, partes de sí mismos para poder ejercer ciertas acciones. Pero también algo interesante dentro de lo que son los terapeutas ocupacionales es que trabajan mucho lo que es la integración sensorial. Entonces, no sé si han ido viendo, pero no solamente los niños o personas con autismo tienen alteraciones sensoriales. Muchos de nosotros tenemos diferentes alteraciones sensoriales y creo que el terapeuta ocupacional nos puede explicar mucho mejor, pero muchos de nosotros no le damos quizá la validez a un terapeuta ocupacional o no vamos viendo. Por ejemplo, las descargas motoras que vienen a tener los niños con autismo. eh, Tal vez tal vez las personas con autismo que no les gusta, no pueden tocar ciertas texturas, no pueden comer ciertas cosas, o incluso el rechinar de sus dientes son alteraciones sensoriales, que eso en sí se trabaja. Los que mejor trabajan son los terapeutas ocupacionales, pero ojo, también hay psicólogos que trabajan estas áreas. También hay fisioterapeutas que trabajan estas áreas, que de alguna manera han tenido
cierta especialización en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la terapia ocupacional tampoco se conocía. Y muchas veces nosotros tenemos que ir viendo las maneras de ir ayudando, quizá desde nuestras áreas, pero tratando de entrar en otras áreas porque no hay otra opción, ¿no? También están psicólogos, que si bien la psicología es un ámbito súper gigante, los psicólogos que van trabajando tanto lo que es la parte emocional, tanto lo que es la parte cognitiva conductual y demás, que trabajan dentro de lo que es la parte de familias, que trabajan dentro de, ay, perdón, no estoy admitiendo, dentro de lo que es la parte de familias, dentro de lo que es la parte emocional de una persona mayor. Incluso para muchos papás es súper difícil el aceptar la condición de su hijo. Entonces ahí incluso están los psicólogos. Los psicopedagogos, que los psicopedagogos también se van trabajando dentro de lo que es la terapia, dentro de lo que es la parte de lectoescritura, trabajando, rehabilitando lo que es la parte de lectoescritura, atención, memoria, funciones primarias y demás que se van trabajando dentro de lo que es la fonoaudiología también, que son las diferentes áreas del lenguaje, ¿no? Que no solamente es que el niño hable o se comunique y demás, muchas veces nos olvidamos también del área de la comprensión. ¿Cómo podemos esperar de que una persona hable si no va a comprender qué es lo que tiene que hablar, si no comprende qué es hablar, si no comprende qué es lo que le estás diciendo? Entonces, dentro de lo que es la parte de también fonoaudiología, es importante ir conociendo, ir viendo, integrando, entendiendo lo que es el desarrollo del lenguaje. Y ahí, por ejemplo, alguna vez doy un tip, por ejemplo, es que siempre tenemos que conocer bien el desarrollo del lenguaje para ahí ver qué es lo que está mal en el niño, qué es lo que no se ha desarrollado y demás, pero obviamente tomando en cuenta la condición de la persona, la discapacidad de la persona. ¿Por qué? Porque no solamente siempre va a ser que la persona hable, sino también va a ser que la persona se comunique y tal vez no se va a comunicar con palabras, pero también se puede comunicar mediante pictogramas, que decía una compañera, porque no, si no puede hablar, tiene que comunicarse con pictogramas, si no puede hablar, tiene que comunicarse, nosotros podemos crear quizás hasta un tablero de comunicación, qué sé yo. Entonces, pero también, si se dan cuenta ahí, nosotros creamos todo lo que sea, pero también nosotros tenemos que trabajar ahí mucho de lo que es la comprensión, porque ¿cómo le vamos a crear los mejores materiales? Vamos a adaptar todo lo que nosotros queramos, pero si la persona no va a comprender, no va a saber utilizar. Y eso pasa mucho en lo que es en la discapacidad intelectual, que creo que muchos vemos. En la discapacidad intelectual, ustedes saben, o sea, vienen con una comprensión más bajita de lo que es su edad. Entonces, nosotros tenemos que ayudar, trabajar la comprensión con diferentes métodos en los cuales, ¿para qué? Para que la persona también pueda lograr ayudarnos a cumplir el objetivo que nosotros tenemos con la persona. Y también lo que la mayoría de ustedes son maestros en de educación especial, que siempre están ahí dentro de lo que es la rehabilitación y la habilitación. Y me ha tocado ver también en La Paz, mientras estaba, antes de llegar a Santa Cruz, me ha tocado ver también maestros de educación especial, o sea, siendo así superhéroes, creo que dentro de las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque no habían estas áreas. Entonces también ha tocado ver cómo ellos se han ido partiendo en 100 en las diferentes áreas, ¿no? Y también dentro de lo que es la educación. Dentro de lo que es la educación muchas veces se habilita el espacio de estudio, se habilita incluso los materiales se adaptan, perdón, los materiales que se van a utilizar y demás. Entonces,
ustedes dentro de lo que es la parte de educación especial, ¿me podrían dar algún comentario, algo que quisieran hablar sobre esta área o algo que tal vez no hayan podido entender o quieran comentar sobre las personas que participan dentro de lo que es terapia, dentro de lo que es la parte de rehabilitación y habilitación? A ver, buenas noches, otra vez intervengo. Yo trabajo en un centro de educación especial y de verdad se ve el trabajo que hacen las personas, los profesores, los docentes con estos estudiantes, como dice usted, hacen muchas maravillas para poder llegarle a ellos y hacerse entender de muchas formas. Pero es importante, yo creo, la comunicación entre todos los profesionales que hay. Y muchas veces ahorita con estas clases que estoy escuchando, no hay esa comunicación de la psicóloga, el psicopedagogo, con los profesores de aula o con los fisioterapeutas. Falta un poquito de comunicación para lograr que estos ciertos estudiantes puedan comprender el aprendizaje, como usted dice. Entonces, me parece para mí, estoy aprendiendo, que de verdad la comunicación es importante entre los profesionales y los maestros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda quizá? Listo. Yo también pienso que aparte de lo que dijo recién la compañera, que es muy importante la comunicación, pero yo pienso que también acá lo más importante es el amor que le tengas a tu trabajo, el amor, la vocación, porque cuando vos tenés eso, haces todo lo posible, lo lográs buscar, te informás, Exactamente. que están preparados más y de esta manera poder ayudar también a los alumnos, ¿no? Tiene que haber ese amor. Cuando no hay ese amor, cuando no hay esa vocación, el profesional hace su trabajo como para... Y también, ¿no? Porque ha habido quejas de muchos papás. Ay, creo que se desconectó. Sí, se desconectó. Ah, No sé qué habrá pasado con el Yo pensé que se había cortado y no es que cada 40 minutos corta. Bueno, ¿me escucha, Alicia? sí, lo escucho, Carla. Continúe, por Ah, favor. bueno, les decía que tiene, ¿no? que haber ese amor a lo que vos haces, ¿no? Ese deseo de servir, porque le decía que muchas veces los profesionales lo ven como algo redituable, ¿no? O algunos es porque no tuvo otra que estudiar esa carrera, ¿no? Y pues no se logra esa comunicación, como dijo hace rato la compañera, ¿no? Y lo peor, ¿no? Es que acá los platos rotos los pagan los niños, ¿no? Porque no se logra el desarrollo que se debería lograr, ¿no? Si todos se trabajan juntos y si cada uno tiene amor a su trabajo, ¿no? Yo pienso y el servicio que tengas hacia los demás, ¿no? Tu vocación, la verdadera vocación sería. Eso quería decir. Muchas gracias. Sí, es bien importante tomar en cuenta todo esto. ¿Por qué razón? El primer punto que decía es la comunicación que debe haber entre todas nuestras áreas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo diferentes equipos, ¿no? Equipos de trabajo, en los cuales ahorita les voy a hablar un poquito. Tengo diapositivas sobre eso. Entonces, ¿qué es importante? La comunicación entre todos nosotros. ¿Por qué?
Porque nosotros también, dentro de nuestras áreas, creo que nosotros también buscamos y esperamos que alguna persona, el maestro, el fisioterapeuta, que el psicólogo, que el psicopedagogo, que el fonoaudiólogo, nos apoye de cierta manera dentro de su área con mi área. Entonces es bien importante eso. Muchas veces en muchos centros no se da. Entonces es bien importante todo eso, incluso la comunicación con los mismos papás, que si bien nosotros no manejamos que el papá pueda venir y quedarse con nosotros 5 minutitos, porque a veces hay papás que los recogen, se van o llegan muy tarde y ya no nos podemos encontrar. Siempre es bueno tratar de buscar algún momento donde se pueda hablar con los papás, con la familia o con la gente que está ahí para la persona. No siempre son los papás, ¿no? Y ahora el otro punto importante es la vocación que nosotros tenemos para con las personas en que estamos trabajando. ¿Por qué razón? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas personas, muchos niños sienten, sienten cuando creo que nosotros estamos de mal humor o cuando no nos agrada nuestro trabajo o cuando no se pasa algo. Creo que Creo que si bien no tienen ciertas capacidades, creo que esa capacidad la tienen más. No sé, lo he ido viendo, lo he ido notando y demás. O sea, siempre hay eso. Karina, puede hablar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a los colegas que están en la clase, ¿no? Yo quería comentar un poquito sobre este tema. Gracias a Dios, nosotros contamos con 5 áreas en mi centro de estos profesionales, ¿no? Con el psicólogo, psicopedagoga, un fonoaudiólogo, eh, fisioterapeuta, los maestros de educación especial y tenemos también el área de trabajo social. Y justamente una de las dificultades que más se presenta y un poquito más delicada y que no hay que dejar pasar es el tema de la comunicación, ¿no? Yo les cuento algo así, una experiencia. Más o menos estamos trabajando como 6 años ya con el equipo y entonces cada año implementando, mejorando nuevas cosas, ¿no? Y un poquito que se estaba desviando, digamos, el tema de, pero ¿cómo trabajamos los terapeutas? Y cómo hace el seguimiento el maestro o cómo amplía estas intervenciones que hacen los terapeutas, ¿no? O los terapeutas, o viceversa también, o cómo los terapeutas también saben que la maestra de aula está corroborando con este trabajo integral que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, buscando la manera, ¿cómo hacemos? Se hacían los informes para los papás, ¿no? Porque el Ministerio de Educación nos pide, ¿no? Trimestralmente, pero sabemos que para una intervención son 6 meses o mínimamente 3 meses ya, digamos, alguito, ¿no? Para lograr, digamos, alguito, depende de las características de nuestros niñitos. Entonces, ¿qué hicimos? Que nosotros le llamamos el historial terapéutico de cada niño, ¿no? Donde el terapeuta va al niño para su terapia y también al mismo tiempo saca el historial. Entonces ahí él escribe qué se ha trabajado y qué tiene que trabajar la maestra, ¿no? Y va rotando con cada uno cada terapeuta donde ese niño le toque llegar, ¿no? Y bueno, y al final también importante es, ¿no? Los consejos que llamamos, con todo el equipo, todos los maestros, un poco complicado, un poco difícil, ¿no? Pero creo que estamos en pos de mejorar cada día. Por eso, para todos los centros que digamos, todos los centros aspiran a tener un equipo, ¿no?
pero es muy importante esta comunicación, el trabajo integral que tiene que darse, no el trabajo separado, cada terapeuta con su área, cada maestro con su área, no funciona así, ¿no? Es una de las experiencias que puedo comentarle, licenciada, ¿no? Y para los colegas también. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por el comentario y las experiencias que nos dices. Sí, es bien importante tomar en cuenta todo esto de que muchas veces la comunicación entre las diferentes áreas no se da, o los equipos que nosotros tenemos, podemos tener todos los equipos, o sea, podemos tener todas las áreas, podemos ser un equipo gigante, pero si no hay comunicación, no se logra tal vez llegar a los objetivos deseados. Por ejemplo, les doy un ejemplo que he ido viendo, ¿no? A lo largo de que he ido trabajando en diferentes centros. Yo actualmente trabajo en diferentes centros, entonces he ido viendo un poquito. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es, no sé, la terapia cognitiva conductual que lo hacen psicólogos. La terapia cognitiva conductual se basa mucho en lo que es en la modificación de conducta, ¿no? Entonces, de nada me sirve que esa modificación de conducta se dé súper bien dentro de lo que es la terapia con la psicóloga, dentro de lo que está el niño, dentro de lo que es la terapia con la psicóloga. ¿Por qué razón? Porque el niño puede tener la mejor conducta del mundo con la psicóloga, pero cuando pasa con la fonoaudióloga, cuando pasa con la maestra, cuando pasa con el fisioterapeuta, vuelve a tener la mala conducta. Entonces, ¿qué nos ayuda ahí? La comunicación de que, ¿sabes qué? Tal niño se está comportando de esta manera dentro de lo que es mi terapia. ¿Qué tips me das? Entonces la psicóloga, la terapeuta cognitiva conductual nos va a decir, ¿sabes qué? Yo he estado utilizando esto, a ver si te ayuda. Y la mayoría de las veces nos ayuda. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la modificación de conducta como tal, eh, se tiene que ver, trabajar y apoyar dentro de las diferentes áreas que se vayan a hacer o dentro de dentro de lo que es el centro, las diferentes áreas o incluso en la casa también, que es lo más importante. Ahora también con niños con discapacidad. Por ejemplo, en niños con parálisis cerebral, lo que se trabaja mucho es el control cefálico, ¿no? Que los fisioterapeutas lo hacen mucho más. Entonces, ¿qué pasa? El fisioterapeuta me lo pasa para fonoaudiología. ¿Yo en qué le voy a ayudar? Por lo menos le voy a ayudar en adaptar mi silla para que haga terapia conmigo. O le voy a ayudar en trabajar lo que es, no sé, el control cefálico, ¿me entienden? Pero de cómo yo me voy a enterar de que el fisioterapeuta está trabajando eso. ¿Por qué? Porque voy a tener cierta comunicación con él o la fisioterapeuta. Lo mismo pasa en la parte de terapia ocupacional, con la parte de integración sensorial. Lo mismo pasa entre psicólogos y psicopedagogos, dentro de lo que es maestros de educación especial con fonoaudiólogos, dentro de la parte de, no sé, de comunicación, de que cómo le ayudo, que cómo usted está haciendo que comprenda esto, yo le paso este tip. O sea, ninguno es más que el otro. Todos creo que somos esenciales dentro de lo que es la rehabilitación. Por eso les voy a presentar unas diapositivas de los diferentes equipos de trabajo, ¿ya? Algunas veces yo creo que tal vez lo han ido viendo, lo que es el equipo multidisciplinario, el equipo interdisciplinario y la terapia individual, ¿ya? Vamos a empezar con el primero. El equipo multidisciplinario es cuando los profesionales de diferentes disciplinas trabajan juntas para brindar una atención integral que aborde la mayor cantidad posible de necesidades de los pacientes. En la atención multidisciplinaria, el desarrollo de planes de tratamiento centrados en el paciente y la prestación de atención se convierte en una responsabilidad compartida. La evaluación de las opciones de tratamiento y la planificación de tratamiento es un proceso colaborativo del que también participan los pacientes y sus familias. ¿Qué se ve aquí? Se ve un grupo de personas, un grupo de terapeutas que se están juntando, que se están comunicando, que están entre ellos mismos comunicándose, hablando, viendo la manera en la cual
se va a hacer los diferentes planes de intervención, los diferentes planes de terapia. En conjunto, entre todos se están sentando, por así decirlo, entre comillas, en una mesa redonda a hablar y ver cuál es el mejor camino que va, que, que va a ayudar a llegar a los objetivos que tienen en común, en conjunto, que han decidido objetivos en conjunto, ¿ya? Que han decidido los planes de tratamiento en conjunto que tienen un mismo, es decir, van a ir por un mismo camino, toditos, que se están sentando en una mesa redonda. Buenas noches. Que se están sentando en una mesa redonda para que entre terapeutas y entre familia para ir eligiendo los planes de intervención, ir planificando los planes de intervención para llegar al objetivo que tiene, ¿ya? Entonces, ese es un equipo multidisciplinario. Déjenme explicarles un poquito de lo que es un equipo interdisciplinario y vamos a ir comentando. Un equipo interdisciplinario es el conjunto de profesionales con distintas formaciones y especialidades que trabajan de forma organizada, coordinada, interdependiente, responsable, disciplinada y con cohesión motivada para alcanzar un objetivo en común y el bienestar del paciente. ¿Cuál es la diferencia? Parece igual, pero no es igual. Un equipo multidisciplinario se sienta, se comunica, se abre un Zoom. Ay, perdón, es mi gatita. Se abre un Zoom, se hacen una videollamada entre todos para planificar un plan de intervención, un tratamiento que se va a dar para la persona. Es decir, entre todos se ponen de acuerdo para hacer un tipo de intervención a la persona o al paciente o la paciente. Y muchas veces se da con participación del paciente y sus familias. Un ejemplo les voy a dar. Digamos que es una persona que por alguna mala razón, por algún accidente, ha perdido una pierna. Esa persona, si bien está afectada físicamente, psicológicamente también, pero se sienta junto a su familia con las personas que van a trabajar dentro de su área, como por ejemplo fisiatra, traumatólogo, enfermero, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Entre todos se sientan y ven el plan de trabajo que se va a seguir entre todos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es, no sé, hacer una cirugía para mejorar lo que es el área que ha sido cortada, donde están los médicos, enfermeros. Luego después se va a hacer la parte psicológica para ir entendiendo acerca de lo que es lo que le ha pasado y cómo se va a ir trabajando. Luego se va a ver la parte de la rehabilitación con fisioterapia o también se va a poner o se le va a ayudar con algunos dispositivos que vienen a ser otra pierna, que puede ser una silla de ruedas, que puede ser muletas, que el burrito, que no sé qué. Y después se va a ver de adaptar de acorde a lo que se vaya viendo, qué es lo que más se puede, no sé, se le puede hacer un tipo de rehabilitación para que la persona pueda caminar por sus propios medios mediante lo que es un dispositivo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un equipo multidisciplinario. Entre todos se sientan en una mesa, se hacen se hacen una videollamada y quedan sobre los planes de tratamiento que vayan a tener, ¿ya? La diferencia con el equipo interdisciplinario es que cada uno, si bien tienen diferentes objetivos, perdón, si bien tienen un mismo objetivo que es, no sé, que la persona pueda ser más independiente, digamos, no sé, dentro de las diferentes áreas, si bien tienen ese mismo objetivo, cada área va a trabajar de manera independiente o interdependiente dentro de sus áreas, es decir, no va a haber tanta comunicación como tal, o sea, van a seguir para llegar al mismo objetivo, pero cada área va a trabajar dentro de su área de una forma organizada, de una forma disciplinada, para alcanzar el objetivo que tienen en común, por así decirlo, el objetivo más grande, ¿no? Y el bienestar de la persona. Ahora les pregunto,
¿Cuál de estos, ay, cuál de estos creen que es un mejor equipo de trabajo? Entre un equipo interdisciplinario y un equipo multidisciplinario. ¿Alguien quiere dar? Yo creo que es ¿Un equipo cuál? multidisciplinario, porque ahí se unen, hablan, se ponen de acuerdo, entonces ahí es mejor como para realizar un trabajo. Muchas gracias. Esa es una buena. Licenciada, Buenas yo creo, noches. buenas, licenciada, Perdón. ¿puedo hablar? Yo creo que lo más apropiado está interdisciplinario, ¿no? Porque se trabaja de una forma organizada, planificada y coordinada, ¿no? Hay coordinación, ¿no? Y todo apuntando hacia un objetivo. Y me pareciera que en el multidisciplinario, si bien hay un trabajo, ¿no? También responsable, pero de una forma un poco más aislada, ¿no? Cada área con su propósito, con su objetivo. Sin embargo, aquí es algo integral, ¿no? Que apunta a un solo objetivo y ya es más organizado, más planificado, ¿no? Más disciplinado. Eso sería, Alicia. Ok. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión? Buenas noches. Aportando con lo que dice la compañera, la intervención más, por decirlo así, adecuada es la intervención interdisciplinaria, ya que se refiere a que las diferentes o las múltiples disciplinas que vayan a intervenir con el paciente van a tener que relacionarse entre sí para buscar una estrategia, actividad o actividades que puedan favorecer a la rehabilitación del paciente. Entonces, la forma o el equipo que más favorecería en este caso al paciente es la intervención interdisciplinaria, porque la diferencia entre interdisciplinario y multidisciplinario es de que muchas disciplinas van a trabajar cada una por su área y en el interdisciplinario que esas disciplinas van a relacionarse entre sí para poder ayudar de manera coordinada en la rehabilitación de este paciente. Ok. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de que diga algunas cositas más? ¿O algún comentario? Creo que duda no tenemos, está confirmado de la importancia de trabajar con un equipo interdisciplinario, ¿no? Ya que la educación y la atención que se brinda a los niños es integral, entonces es necesario contar con un equipo interdisciplinario para poder coordinar la atención y el tipo de intervenciones que vamos a tener con los niños, ¿no? Pienso que, al igual que mis compañeras, es importante. Gracias. Ok. Bueno, voy a hacer una pequeña corrección. Si bien se ha entendido muy bien lo que es el trabajar en un equipo integral, en un equipo en el cual existe mucha comunicación, se sientan en una mesa redonda, se habla, se llega a un objetivo en común y demás, lo están confundiendo algunas entre interdisciplinario y multidisciplinario. Equipo, bueno, es por lo que he podido escuchar de lo que me decían, el equipo multidisciplinario es el que trabaja quizá de manera más integral, es decir, se sientan, se habla sobre los diferentes objetivos, se llega a un mismo objetivo, se llega en consenso, se toma en cuenta las opiniones de las diferentes áreas, y se toma en cuenta también al paciente y a sus familias. La diferencia con el interdisciplinario es que si bien hay las diferentes áreas, cada área trabaja de manera independiente. Obviamente entre todos se tiene un objetivo en común, pero es el trabajo de manera independiente. Pueden quizá entenderlo con la forma de interdisciplinario como independiente.
Es decir, estaban bien, solo que lo han ido confundiendo entre uno y el otro. No sé si se logra entender un poquito Está más. bien, Licen, muy bien. Más claro está. Es decir, miren, por ejemplo, yo sé que hay diferentes pacientes, hay diferentes áreas, hay diferentes necesidades en las cuales se va a ver de trabajar de una manera o de otra. No siempre va a ser que el equipo multidisciplinario es el mejor. También depende de la manera de los objetivos que se traten al llegar y demás. Personalmente, yo pienso que el mejor equipo es el multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se ve que es más integral, se ve que es más, se ve que hay mucha más comunicación, se ve que todos tienen un objetivo, pero como también tienen un objetivo como área, pero entre todos se trata de llegar a un mismo objetivo, se trata de comunicarse más con las otras personas, ¿no? Entonces, personalmente lo veo así, pero existen situaciones, personas, condiciones, discapacidades que quizás nos van a llevar a trabajar de diferente forma. Una de las formas también en las cuales quizás nos van a llegar a trabajar es la terapia individual, que esta es otra, que está entre, o sea, está la multidisciplinaria, interdisciplinaria y terapia individual. La terapia individual, cada área con sus propios objetivos y planes de trabajo. Es decir, hay diferentes pacientes, hay diferentes niños que no van a necesitar más que una área. Como un ejemplo claro, un niño que quizá todo su desarrollo del lenguaje, su desarrollo motor, su desarrollo dentro de lo que es el colegio y demás es y ha sido muy bueno, pero no puede pronunciar la R. Entonces ahí su terapia va a ser individual, netamente, específicamente para poder articular y pronunciar la R. No hay donde perdernos, no necesita ningún otro tipo de terapia, ¿no? Pero también hay casos en los cuales hay personas, niños, pacientitos nuestros que hasta cierta edad han hecho 1000 terapias juntas, conjuntas, en un equipo inter o multidisciplinario. Pero llega un punto dentro de lo que es los centros, dentro de lo que son sus centros que han debido ver, dentro de lo que son los otros centros, dentro de lo que son nuestras mismas terapias, donde hay que priorizar una sola terapia o hay la necesidad de una sola terapia. Si bien es en el mejor de los casos que las otras terapias ya no las necesita, que ese es el mejor de los casos, también está el otro caso en el cual realmente sabemos que el niño ha llegado a su límite, pero en esta otra área específica puede seguir trabajando. Entonces, esa es una de las diferencias también que hay, ¿no? Dentro de lo que es la terapia individual. No solamente es que el niño es muy capo y solo le falta una pequeña cosita, sino es que también el niño ya ha llegado al límite y tenemos que priorizar otra terapia, digamos. Ese es también un caso. No sé si tienen alguna, algún comentario hasta aquí, alguna pregunta que han perdido con inter y multidisciplinario. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo quería saber, licenciada, se ha hablado de la, de la parte de multidisciplinario. ¿Qué función cumplen los maestros que son de multidisciplinario? Bueno, dentro de lo que es un equipo multidisciplinario, bueno, se tiene ahí las áreas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, dentro de lo que son los centros de educación especial, si bien en todos los centros, si por alguna razón en todos los centros no hay las diferentes áreas, un equipo multidisciplinario de acuerdo a las necesidades de un paciente también necesita ahí la coordinación, digamos, dentro de lo que es fisioterapia, dentro de lo que es terapia ocupacional, dentro de lo que es fonoaudiología, dentro de lo que son los maestros y demás. ¿Por qué? Porque todas estas diferentes áreas obviamente va a depender de acorde a las necesidades del paciente. Entre todos ellos se tiene que llegar a un consenso de un objetivo en común.
se tiene que llegar a un consenso de cuál va a ser el plan de intervención. Tengan en cuenta el ejemplo que les ponía al inicio. Un psicólogo que trabaja lo que es la regulación conductual. No puede ser que el niño solamente tenga su conducta regulada dentro de lo que es la terapia con la psicóloga. También tiene que, no, también el maestro tiene que ayudarle a la regulación conductual. También el fonoaudiólogo tiene que ayudarle a la regulación conductual. ¿Por qué? Porque dentro de lo que son las diferentes áreas de la vida del niño, tiene que tener esa capacidad o esa rehabilitación también desarrollada en las diferentes áreas, en los diferentes gabinetes, en los diferentes momentos de su vida. No solamente es que la regulación conductual va a ser con el psicólogo, sino también con los otros. No sé si me dejo entender con este ejemplo. Sí, Lice, gracias. Eso. ¿Por qué? Porque también dentro de lo que son, igual el día de mañana, si no estoy mal, tengo las diapositivas, vamos a hablar mucho de lo que es la relación de lo que son maestros de educación especial con todo lo que es la parte de rehabilitación y habilitación. Así que igual se va a hablar sobre eso, también les tengo que hablar sobre los diferentes tipos de terapias, darles un pantallazo y demás. Y ustedes también me pueden ir comentando y demás lo que han ido viviendo, porque creo que aquí también no es que yo sepa todo. Muchos de ustedes saben muchísimo más dentro de sus áreas y creo que lo que podemos hacer siempre es ir aprendiendo del uno y del otro, entre todos. Em, Les voy a pasar ya una diapositiva más. ¿Alguien tiene alguna duda de los equipos o terapia individual para ir pasando a la diapo? Ya, vamos a tomar como no. También están la clasificación de los tipos de la clasificación de las terapias. Nosotros estamos hablando mucho ahorita de lo que son las terapias de rehabilitación, las terapias de habilitación, las terapias en las diferentes áreas, las terapias en los centros de educación especial, en los maestros de educación especial y demás. Pero también tengan en cuenta que cuando hablamos de terapias, en la mayoría de los casos, también se habla de terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas. Nosotros hacemos terapias no farmacológicas. Si ustedes entran a Google y ponen clasificación de terapias o tipos de terapias, les va a salir así tal cual, terapia farmacológica y terapia no farmacológica. Las terapias farmacológicas son las que implican el uso de medicamentos o sustancias químicas para tratar una enfermedad, una afección y demás. Por ejemplo, inyecciones, pastillas, quimioterapia y diferentes medicamentos que se vayan a dar de acuerdo a las necesidades de la persona. También están las terapias no farmacológicas, que en las cuales incluyen intervenciones en mediado a largo plazo, procedimiento de terapias físicas, cambios en la dieta, cambios en el estilo de vida, como por ejemplo terapia del lenguaje, integración sensorial, psicológica, terapia fisioterapéutica y demás, ¿no? Son unos ejemplos, no están todos porque hay muchísimos más. Ahora también, si bien aquí está, si bien, ¿cómo les explico? Bien así, bien crudo entre terapia farmacológica y terapia no farmacológica, también tengan en cuenta de que existe la unión de ambas. ¿Por qué? Porque muchos de los casos de nuestros pacientes tienden a tomar medicamentos, pero a la vez hacen terapia, ¿no? Y también incluso dentro de lo que son los maestros de educación especial, si se dan cuenta, muchos de ustedes saben cuando uno de los niños están tomando medicación y ustedes mismos, o sea, hasta conocen la rutina de la medicación de los niños, que ustedes conocen y ven los cambios que se dan depende de la medicación, a la medicación y demás que se haya dado. Entonces, por ejemplo, yo tengo una niña que es posoncológica. Ella actualmente tiene una válvula en el cerebro en el lado derecho de su cabecita. Es decir, han sacado esa parte de su cerebro y le han puesto una válvula.
Por ende, ella tiene una hemiparesia del lado contrario, del lado izquierdo. Yo no sé de medicación, creo prácticamente nada. Creo que lo más básico que muchas veces nosotros vamos aprendiendo con los pacientitos que tenemos, con los niños que vemos, ¿no? Pero en mi mente yo sé, y yo la conozco, y yo sé en qué horarios toma medicación, y yo sé cuáles son los signos de alarma cuando va a convulsionar, por ejemplo. Entonces, quizá no es mi área la parte, no sé, farmacológica, pero yo sé, yo conozco y yo trato de apoyar y ayudar, digamos, en eso. También sé cuando ella ha tenido una convulsión y al día siguiente viene a terapia porque ya la conozco y creo que muchos de nosotros nos ha tocado ver eso y nos ha tocado conocer tanto a nuestros niños que ya sabemos incluso cuando han pasado por una convulsión o cuando han pasado o cuando se les ha cambiado la medicación o cuando, no sé, ha pasado algo, nosotros ya los conocemos. Entonces, ahí también se dan cuenta que no solo se trabaja con la parte farmacológica y la parte farmacológica hace milagros, ¿no? Sino también se trabaja con la parte no farmacológica como lo que son las terapias, como incluso hacer cambio en los estilos de vida, como son los cambios en la dieta, que por ejemplo con niños con autismo hay muchos papás que dejan de darles todo lo que es azúcar, hacen dietas keto para los niños, no les da ningún tipo de comida procesada y eso es un tipo de terapia no farmacológica también. ¿Por qué? Porque incluso los niños como sus familias están cambiando sus estilos de vida y no solamente estoy hablando de niños dentro del espectro, sino con diferentes discapacidades, con diferentes áreas, ¿no? También dentro de lo que son las diferentes áreas que vemos, dentro de lo que son, incluso dentro de lo que es los centros de educación especial, maestros y demás, hacen diferentes adaptaciones, ¿no? Que esos también se va dando en apoyo a las otras áreas, se va dando también para mejorar, facilitar el trabajo que también nosotros tenemos y ellos tienen, y así. ¿Alguien tiene algún comentario, duda ya para ir cerrando el día de hoy? Mm, ¿Alguien tiene algún comentario, duda para ir cerrando? Y creo que muy interesante recalcar la importancia de la participación dentro, sea del equipo interdisciplinario y la multidisciplinaria, la participación de los padres, de la familia, porque yo le comento mi experiencia hecho en Argentina, que teníamos la reunión del equipo de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, de cada persona que necesita esa atención. Creo que y se cita a los padres y se hablaba de acuerdo a la necesidad con cada especialista. Y de acuerdo a eso se elabora un plan de actividad, un plan de terapia, un plan de ciertas tareas que cada especialidad tenemos que cumplir. Creo que vuelvo a recalcar esa comunicación, como decía una colega, que es muy importante. Si no hay comunicación entre nosotros, si esta reunión semanal, quincenal o cada vez que hay necesidad de uno, yo creo que es muy importante eso, la participación de la familia, porque a veces fracasamos porque no hay ese acompañamiento de la familia. Y bueno, eso quería compartir. Muchas gracias. Eso exactamente, así tal cual. Bueno, creo que esta ha sido la primera clase. Nos estaríamos viendo mañana
Igual si por alguna razón el día de mañana tienen alguna duda o tienen algún comentario acerca de la clase de ahora, porque a veces pasa, que a mí también me pasa, de que estamos en medio de algo y después cuando acaba la clase, acaba la charla, acaba lo que sea, al finalizar, después de un tiempo, creo que tenemos recién ahí dudas, porque ya lo vamos, no sé, vamos entendiendo todo lo que, interiorizando todo lo que se ha hablado, ¿no? Entonces, como nos vamos a ver el día de mañana, si es que alguien tiene alguna duda sobre el tema de hoy o quiere complementar quizá algo, igual lo puede decir, porque igual estamos para ir aprendiendo entre todos nosotros también. Eso sería todo, entonces nos veríamos el día de mañana. Gracias, licenciada. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Licen. Muy interesante la clase. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.